Bien, ahora, ¿hay otra manera de sumar vectores, de restar vectores? ¿Podemos hablar de los vectores de otra manera que no sea por intermedio de las componentes? Cuando nosotros, por ejemplo, a un vector A le queremos sumar un vector B, si lo hacemos gráficamente podemos utilizar la regla del paralelogramo, ¿sí? Entonces, suma gráficamente. Supongamos que este es el eje X, este es el eje Y, este es el vector A y este es el vector B. Si nosotros sumamos A con B, lo que podemos hacer es un paralelogramo en donde dos lados contiguos son A y B y los otros dos lados son paralelos a A y B. Es decir, hago un lado paralelo a A, ¿sí?, que es trasladar este vector con punto inicial en el punto final de B, y hago el otro lado paralelo que es trasladar el vector B con punto inicial en el punto final de A. Y ahí se formó un paralelogramo, ¿sí? Es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. La diagonal, ¿sí?, que inicia en el origen, es decir, esta diagonal, es el vector suma de A con B. ¿Sí? Y esto se llama regla del paralelogramo. Ahora, nosotros en ese mismo paralelogramo podemos interpretar la otra diagonal, ¿sí?, que es el vector diferencia. Bien, supongamos que vamos de A a B. Entonces, esta diagonal es B menos A. Es decir, que en un paralelogramo tenemos tanto el vector suma como el vector diferencia representado en las diagonales, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos este vector U, este vector B, ¿sí?, y queremos sumar 2U más B gráficamente, ¿sí? Cuando multiplicábamos a U por 2, tenía igual dirección, duplicaba la longitud y conservaba el sentido. Es decir que este es 2U. Y por la regla del paralelogramo, para sumarlo a B, lo que hacemos es, esta es paralela a esta es paralela a esta, entonces esta diagonal es 2U más B. Y ahí hicimos multiplicación por un escalar y suma de vectores gráficamente. Nos habíamos preguntado otra cosa, habíamos hablado de los vectores mediante componentes y también nos habíamos preguntado si era posible definir a un vector de otra manera. Supongamos que este es el eje X y este es
¿Sí? Supongamos que este es un vector A. ¿Sí? Miren lo que pasa. Si nosotros trazamos una paralela a este eje por el punto final, caemos en XA, la primera componente. Y si trazamos una paralela a este eje por este punto final, caemos en IB, la segunda componente. ¿Sí? Ahora, ¿hay otra cosa que definiría exactamente a este vector? Si nosotros consideramos el semieje positivo de las X y consideramos esta amplitud, ¿sí? Podemos decir que se forma un triángulo rectángulo cuando trazamos la paralela al eje Y. ¿Por qué? Porque son ejes coordenados ortogonales, ¿sí? Nosotros hemos definido que ese par de ejes son perpendiculares entre sí, ¿bien? Entonces, podríamos decir que esta longitud en realidad surge por una relación que se establece a través de las razones trigonométricas. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el seno del ángulo como θ, ¿sí? Es cateto opuesto dividido hipotenusa. Pero la longitud del cateto opuesto es IB. Y la longitud de hipotenusa es la longitud de A. La longitud de A se simboliza de esta manera. ¿Sí? Entonces, así, en función de la segunda componente y en función de la longitud del vector, podríamos definir el seno del ángulo que forman. Pero entonces, a la segunda componente la puedo llamar módulo longitud de A por el seno del ángulo θ. Entonces, en función de la longitud del vector y el ángulo que forma con el semieje positivo de las X, estaría definiendo la segunda componente. ¿Hay algo que pueda hacer si utilizo la razón trigonométrica coseno de θ? Para poder hablar de esta razón necesitamos el cateto adyacente y la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Entonces, la longitud del cateto adyacente es XB, la longitud de la hipotenusa es el módulo de A. Entonces, la primera componente es igual a la longitud de A por el coseno de θ. Entonces, en función de la longitud de A y el ángulo este, lo que hacemos es poder reemplazar a la primera componente y a la segunda componente. ¿Sí? Es decir, que esto que hacemos se llama un cambio de coordenadas. En vez de hablar de unidades en X y en Y, hablamos de longitud del vector y ángulo que forma. Y con esas cosas también lo vamos a definir. ¿Preguntas? Sí. ¿Cómo? Sí, son razones trigonométricas. No, pero es el uso de las razones trigonométricas para poder definir a un vector. No estamos hablando de trigonometría, de resolver identidades, de resolver triángulos. Esas cuestiones no están más, es cierto. Pero el uso de las razones trigonométricas para poder hablar de las componentes de un vector es algo posible de utilizar. ¿Otra pregunta?